Hola a todos y todas. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, la nueva temporada de Avipados, el podcast donde la salud mental se convierte en una emocionante aventura. ¿Listos para un nuevo capítulo? Comencemos. En este capítulo 40, ¿de qué manera la inteligencia artificial está impactando los procesos de selección y reclutamiento?, nos acompaña Ismael Alfaro, psicólogo organizacional y magíster en psicología del trabajo y de las organizaciones, con mención en desarrollo organizacional y gestión de personas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de ADIPA. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está impactando enormemente el mundo laboral y es la inteligencia artificial en el reclutamiento y selección de personas. Para ello contamos con un tremendo experto que nos va a dar algunas luces sobre esto. Ismael, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Tú? Muy bien también, muchas gracias. Bueno, comencemos entonces con la primera pregunta y es: ¿cómo está impactando la IA en los procesos de reclutamiento y selección en las empresas? De muchas maneras, la inteligencia artificial está viniendo a hacer los procesos un poco más rápidos de lo que se hacía antes. Entonces ahora no es necesario tampoco llevar al candidato a las organizaciones, sino que también uno puede hacer muchos avances del proceso previo a que el candidato tenga el primer contacto, la primera entrevista o la primera ida a la organización. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, tú puedes hacer un análisis de currículum previo a través de esta inteligencia artificial. Puedes grabar entrevistas. La persona se graba, hay una serie de preguntas, ¿no es cierto? La persona se graba y tú ya tienes esa información previa del candidato antes de citarlo a una entrevista presencial. Puedes aplicar pruebas, etc. Entonces tienes mucha información antes de que el candidato pueda estar presente, digamos, o tener esa entrevista final con la jefatura y para tomar la mejor decisión, digamos. Claro. Al final eso, intentar de acotar los tiempos, intentar de hacerle... Cuando el candidato va, muchas veces, valga la redundancia, cuando el candidato va muchas veces a entrevista presencial a las empresas, también es un costo para el candidato. Claro. Porque muchas veces él está trabajando, entonces tiene que pedir un permiso, un día administrativo, un día de vacaciones, y antiguamente se le citaba para la entrevista psicológica, después para la entrevista técnica, después para la entrevista de jefatura, entonces eran 3 o 4 veces que tenía que ir la persona, y eventualmente el proceso se alargaba y muchos candidatos se terminaban yendo también. Claro. Porque no tenían tanto tiempo, imposible. Permisos, claro, para asistir presencialmente a las organizaciones. Entonces ahora, como la mitad del proceso, por ejemplo, se podría hacer a través de esta inteligencia artificial, es mucho más fácil también para el candidato y para la empresa. Y como digo, la empresa conoce muchos aspectos del candidato sin necesariamente tenerlo de forma presente, y el candidato eventualmente puede dar respuesta incluso después de su jornada laboral, porque esto te permite establecer tiempo. Mira, tú puedes responder estas preguntas en 2 días, en 48 horas, y así eventualmente se establece que él lo puede hacer cuando él así lo estime conveniente, un fin de semana incluso. Entonces finalmente hacen todas estas evaluaciones, estas preguntas, y después tú te pones a analizar nomás. Y analizas los candidatos que quizás más se adecuan al perfil, y ahí es cuando muchas veces se cita el candidato de forma presencial. Porque a las empresas todavía les gusta eso, a las jefaturas, por último, para conocer a la gente. Yo entiendo que hay empresas que hoy día funcionan netamente online, por así decirlo, pero hoy día todavía hay jefaturas que les gusta ir presencial, y de todas maneras es bueno tener ese contacto, aunque sea pocas veces, para ambas partes. Conocer a la empresa, dónde se va a desempeñar, quizás cuál es mi jefatura, ciertas cosas es bueno mantener el contacto, para sentir ese sentido precisamente de pertenencia, de ser parte de... Porque eso es uno de los aspectos quizás, no sé si negativos, que tiene como el trabajo online, que finalmente uno trabaja desde la casa, está todo el día en su casa y quizás... Uno contacta con sus compañeros. Con sus compañeros, con la jefatura, solamente a través de videollamadas, y claramente no es lo mismo que la presencialidad. Por eso también después de pandemia, muchas empresas optaron por ir por lo menos un día presencial, 2 días presenciales. No 100% teletrabajo, porque finalmente se perdía el contacto y esta unidad en los equipos de trabajo. Súper. Y en términos de tiempo, por ejemplo, ¿cuánto hubiese demorado un reclutador normal sin inteligencia artificial versus uno que sí posee herramientas de inteligencia artificial? Yo me acuerdo de experiencia propia, cuando entrevistaba a la gente, en un principio, hace 10 años atrás, uno se podía demorar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y el candidato o los candidatos estaban ahí todo ese tiempo, digamos, y después tú tienes que tomar el tiempo de revisión de las pruebas, de todos los formularios que le hiciste aplicar a la persona,
Y hoy día todo esto se reduce, porque tú configuras de alguna manera la inteligencia artificial, qué es lo que tú quieres, qué es lo que va a evaluar, y como te digo, tú lo envías y ahí el candidato eventualmente él se puede demorar lo que ellos quieran. Pero tú no gastas mayor tiempo allá de configurar quizás la inteligencia artificial. Entonces en un proceso que anteriormente te demoras 6 horas, 5 horas, hoy día te demoras 15 minutos en configurarlo. Tremenda diferencia. Y se envía a los candidatos y eventualmente tú esperas que ellos lo contesten, obviamente, en sus tiempos. Pero al reclutador, por así decirlo, no le quita mayor tiempo. Eso es lo importante. ¿Y cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que están ocupando hoy día las empresas? O sea, quizás como software específico o quizás ChatGPT pero entrenado por uno mismo. Claro, en general lo más potente hoy en día son las ATS, que son Applicant Tracking System. ¿Ya? Son unos software finalmente que hacen seguimiento a los candidatos. Entonces, como yo te decía, tú configuras el proceso de selección. Dice, este candidato, o sea, estoy buscando este proceso, estas van a ser las bases, vamos a aplicar estas competencias van a ser requeridas, entonces de alguna manera ya tengo preguntas base para analizar cada una de las competencias. Reviso si es necesario o no hacer estos videos en entrevistas, donde la persona se autoentrevista, por así decirlo, salen las pautas de preguntas, la persona graba este video y después el reclutador lo que tiene que hacer es revisarlo. Entonces, esa configuración de alguna manera está todo en este sistema de seguimiento del candidato. También ocupan chat, claramente, de WhatsApp, eventualmente como típico atención al cliente, claro, que se ve muchas veces. Automatizado. Eventualmente ahora hay chat que te permiten decir, mira, sube esta plataforma, o te llega un mensaje de texto que deberías estar en este proceso, en esta etapa. Porque antiguamente lo que uno pecaba también como reclutador era que no tenía esa información directa con el candidato, ¿no es cierto? Entonces el candidato muchas veces iba a una entrevista, ¿en qué etapa estoy? ¿Habré pasado? ¿No habré pasado? ¿Me fue bien? ¿No me fue bien? Imagínate, no pasó. Imagínate, no pasó. Y quizás habían reclutadores que nunca le avisaban a la persona, entonces la persona esperaba meses quizás y nunca le llegaba esa confirmación de que había sido seleccionado o no. Y eso genera también... es malo para la empresa, desde el punto de vista del marketing, claro, porque uno postula a una empresa, sea cual sea, y uno dice, oye, esta empresa como que no me trató muy bien, y eso va debilitando la imagen corporativa de las empresas. Totalmente. En cambio, si tú tienes estos sistemas, eventualmente te va llegando un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, te va diciendo, mira, tú avanzaste en esta etapa, no avanzaste en esta etapa, porque todo eso puede ser autoconfigurable en el sistema y eventualmente tú aprietas un botón y quizás le llega la información a todas las personas que postularon a este cargo en particular. Mira, el proceso avanzó de esta etapa a esta etapa y eventualmente tú quedaste o avanzaste y tú no quedaste y te llega el correo respectivo y tú tienes ese conocimiento. Imagino que a través de todas esas como flujos de correo, de informaciones, es mucho más fácil para el candidato igual. Es mucho más fácil, por eso va conociendo en qué etapa va, en qué está y así no se preocupa también, porque cuando son buenos candidatos, cuando la gente está buscando trabajo, hay varias empresas que están entrevistándolo quizás. Entonces un candidato puede estar en 1, 2, 3 procesos a la vez y eventualmente si uno se demora, puede perder un buen candidato. Y solo por quizás no haber comunicado de manera precisa, claro, oportuna. Entonces así por último, ya la empresa sigue interesada en mí, yo sigo en el proceso y eventualmente sí, a mí me parece que también me llama la atención más esta empresa que otra. Y genera un plus para el candidato, saber que están ocupando esas herramientas en una empresa también te hace, desde el punto de vista del marketing corporativo de la empresa, dice, oye, la empresa se preocupa por hacer buenos procesos de reclutamiento y selección, tiene tecnología para hacer procesos de reclutamiento y selección, entonces llama más la atención quedarse en ese tipo de empresa. Súper. Ismael, por otra línea, ¿hasta qué punto las máquinas pueden reemplazar el criterio humano en estos procesos? Hoy día es complicado. Yo creo que hoy día reducen el tiempo. Por ejemplo, te pueden revisar el currículum de alguna manera. Tú también lo puedes configurar y decir, mira, yo solo quiero que sean psicólogos, ingenieros comerciales, etcétera. Y eventualmente eso puede ser un análisis mediante inteligencia artificial y te puede categorizar a las personas, sí o no. Y en ese sentido me parece que todavía la inteligencia artificial todavía es como un sistema un poco binario, por así decirlo, es blanco-negro. O sea, si la persona no te colocó que era psicólogo, porque tú pusiste psicólogo o ingeniero comercial, quizás la persona quede descartada. Y eventualmente no tiene esos matices, ese lado como gris, por así decirlo, dentro del punto de vista de los colores, si no es blanco-negro, debería ser como gris. O multicolor, por último, bueno, ponerle gris. Entonces, esas consideraciones que tienen que tener con cada uno de los candidatos, yo creo que todavía no está preparada la inteligencia artificial para notarlo.
Tú como trabajadora de Adipa, por ejemplo, vas a conocer la cultura de la organización, pero es difícil que una inteligencia artificial sepa la cultura. Entonces tú ya como trabajador, como persona, vas a conocer si esta persona va a calzar con los compañeros de trabajo, Claro. con las instituciones, con la jefatura, etcétera. Y muchas veces ese criterio no lo va a tener una inteligencia artificial. Entonces, por eso hoy en día todavía no se va a llegar a reemplazar al encargado de reclutamiento y selección o a la persona que entrevista por estos matices, digamos, que no es todo blanco o todo negro. Sino- Ismael, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede predecir el éxito de un candidato en un puesto de trabajo? Esa es la pregunta El millón. del millón, porque precisamente eso es lo que hacemos nosotros. Eventualmente buscamos predecir el comportamiento futuro del desempeño de un candidato en particular. Entonces, eso es lo que hacemos históricamente los psicólogos, las personas que se dedican al reclutamiento y selección, y ahora eso viene a ser la IA. Entonces, la pregunta, hoy día podría decir no, es súper difícil porque es complejo. Uno intenta de acercarse y eventualmente mientras más pruebas o técnicas apliques, incluida la inteligencia artificial, uno va a disminuir ese porcentaje. O por otro lado, mejor dicho, aumentar el porcentaje Claro. de éxito. Pero nunca vas a hacer el 100%. Imagino que hay muchas variables. Hay muchas variables, porque tú analizas, claro, currículum, analizas a la persona, pero después también está la persona cómo se inserta dentro del equipo de trabajo. Tú podrías tener una idea de que la persona iba a funcionar con un equipo en particular, con un jefe en particular, pero eventualmente te diste cuenta de que la persona quizás no encajó tan bien en el equipo. O quizás cosas básicas, muchas veces tú contratas a una persona que vive en Puente Alto, en la Florida, y la contratas a una empresa en Quilicura. O, entonces, todos felices, la persona era súper buena, tenía todas las competencias necesarias, pero eventualmente ese viaje de hora y media lo termina matando y finalmente termina renunciando. Claro. Solamente quizás porque no te diste cuenta de eso, que es algo como bien básico, y porque la persona tampoco quería quizás perder esa oportunidad, obvio. Pero son cosas que de repente eso, si no te das cuenta, Puede impactar después puede en el futuro. impactar en el futuro, en el éxito, digamos, de la contratación. Por eso, como tú bien lo dijiste, son muchos los factores después de éxito. Y la persona se tiene que sentir, digamos, a gusto con un equipo de trabajo adecuado, con que está desarrollando sus competencias. Y lo que uno hace como psicólogo de reclutamiento y selección o estas IA es poder predecir e intentar, como digo, tener mayor probabilidad de éxito en un proceso de reclutamiento y selección, pero hoy en día nada es 100. Exacto. Nada seguro. Súper. Y para ir cerrando esta entrevista, Ismael, ¿cómo ves tú el futuro de estos procesos de selección y reclutamiento involucrando a la inteligencia artificial? ¿Cómo puede quizás ser más allá en el futuro? Si es que va a funcionar bien, si es que va a facilitar efectivamente las contrataciones, o quizás va a cambiar el rol del reclutador y quizás ya no va a existir. Bueno, yo tengo una buena perspectiva al respecto. Mientras más herramientas uno ocupe para hacer el proceso de selección, mayor probabilidad de éxito uno va a tener. Entonces, si uno logra incorporar la inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento y selección, yo creo que van a ser mucho más efectivos. Tampoco creo que en algún momento lleguen a reemplazar al reclutador. Todo lo contrario, yo creo que todas estas tareas que son muy repetitivas, estos análisis de repente de 500 currículum que te llegan en un proceso, eventualmente quizás si lo configuras bien, pues la inteligencia artificial te podría ayudar a reducir eso, que como te digo, es tarea muy repetitiva y te quita tiempo esencial para ver otros temas más importantes. Eso principalmente, la idea es que esto vaya avanzando, como todavía es blanco y negro, no tiene sus matices y eventualmente todavía quizá hay sesgos Eso mismo. dentro del proceso, porque todavía es una inteligencia artificial que hay que configurar. Entonces uno configura ciertos patrones y eventualmente quizá uno también está incorporando sesgos propios Exacto. a la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial tiene esos sesgos de como muy binario, es o no es, y eventualmente no deja pasar a personas que podrían tener ciertas competencias para cumplir el cargo de forma adecuada. Entonces también las personas que lo ocupan hoy en día debiesen tener cierto entrenamiento para evitar esos sesgos y para poder configurar las plataformas. Quizás como entrenamiento de nosotros para poder entrenar esa inteligencia a la artificial. Claro, ¿qué es lo que estamos buscando? Porque muchas veces nos perdemos con esa pregunta. De hecho, un reclutador también se le hace difícil porque la jefatura está buscando algo y hay que nosotros tenemos que saber entender ese mensaje, que es lo que quiere la jefatura. Entonces, si nosotros entendemos ese mensaje, vamos a hacer un proceso más exitoso. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Si nosotros entendemos ese mensaje de qué es lo que están buscando, nosotros eventualmente podríamos configurar esta inteligencia artificial de la mejor manera para que nos ayudara a tener un proceso más exitoso.
Perfecto. Bueno, Ismael, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Ahora te doy el pase para que puedas entregarle un mensaje a quienes nos están escuchando. Súper. A todas las personas, ojalá puedan incorporar la inteligencia artificial, no le tengan miedo, va a hacer gestionar y procesar tus procesos de selección mucho más rápido. Y la idea es que no le tengan miedo, que lo aprendan a ocupar y que eventualmente también tengan la oportunidad de ocuparlos, porque es un proceso que no es tan barato, digamos. Entonces la empresa, hay que darle la importancia a la empresa, a quien pone la plata, digamos por así decirlo, para contratar uno de estos servicios, que todo va a resultar y va a resultar bien. Así que los invito a incorporarse, a revisar qué es lo que hay en el mercado para poder contratar uno de estos servicios y poder adaptarlos de mejor manera a las necesidades que tiene cada una de las organizaciones. Perfecto. Bueno, nos quedamos con estos mensajes tremendos y nos vemos en un próximo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.